quisiera invitarte a que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 24, el último capítulo. Hoy vamos a ver este capítulo. No quiere decir que hoy vayamos a dar por concluido esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo en los últimos tiempos en los dos libros de Samuel. Vamos a ver hoy en el último capítulo y próximamente veremos algo que quedó pendiente del capítulo 23, lo dejaremos para el final, y también algunos datos más acerca del rey David que veremos en los primeros capítulos del primer libro de Reyes. Hoy vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde el norte de Israel al sur, todo el territorio, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo, un recuento del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Opsi, y de allí a Dajaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Nehueb de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo, el recuento del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y dile a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: «Basta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: «Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». Y Gad vino a David aquel día y le dijo: «Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo». Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: «¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo?». Y David respondió: «Para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo». Y Arauna dijo a David: «Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey». Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: «Jehová tu Dios te sea propicio». Y el rey dijo a Arauna: «No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada». Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Señor, necesitamos, una vez que hemos leído tu palabra, que tú nos hables a través de ella. Queremos oír tu voz en esta hora. Háblanos, Señor, porque tus siervos, tus hijos e hijas en esta mañana que estamos aquí, queremos no solamente escucharte, sino también obedecer lo que tú nos pidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguna vez has tomado alguna decisión en tu vida de la cual un tiempo más tarde te arrepentiste de lo que habías hecho o de lo que habías dicho. Yo me imagino que sí, todos nosotros en alguna vez hemos tomado decisiones que con el tiempo la hemos considerado malas decisiones. Nos equivocamos y ya nos gustaría poder dar marcha atrás, volver a tener otra oportunidad para no volver a hacer el mal que hicimos. Bueno, tristemente sabemos que eso no puede ser. No podemos volver atrás y rectificar. Sí podemos cambiar, sí podemos evidentemente tomar decisiones que nos ayuden a mejorar lo que hemos estropeado, pero no cabe duda de que una vez lanzada la flecha, ya no podemos recuperarla. Si le dije a un hermano o a una hermana una palabra incorrecta, ya no podemos hacer nada para que esa palabra se olvide. Podemos ir y pedir perdón, restaurar la relación, pero una vez que hemos lanzado una palabra, ahí se queda, ahí se queda. Y todos nosotros reconocemos que en más de una ocasión esto ha ocurrido en nuestra vida. Uno de los grandes peligros a los cuales podemos enfrentarnos también los creyentes, incluso a pesar de que vamos haciéndonos cada vez más mayores, vamos aumentando los años, y eso evidentemente
puede llevarnos a la conclusión de que cuanto más años tengo, más sabio soy, menos me voy a equivocar, menos voy a tropezar. Debería ser así. Cuanto más viejos, más nos va a permitir esto ser sabios a la hora de no equivocarnos. Pero tristemente, eso no es lo que ocurre. Y aún siendo mayores y envejeciendo, seguimos equivocándonos. Muchas veces, en muchas ocasiones, el paso de los años no impide que nos equivoquemos. El caminar o el llevar más tiempo caminando con el Señor debería de llevarnos a vivir cada vez más cerca de Él, parecernos más a Jesús. Pero a veces es todo lo contrario. Nos vamos haciendo más mayores y parece como que nos vamos alejando más del Señor. Terrible, terrible si eso es lo que ocurre en tu vida y en mi vida. Un ejemplo de esto precisamente lo encontramos en la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, que una vez más, fijaos, estamos ya en el último capítulo del libro, probablemente David ya era un hombre con cierta edad, con cierta experiencia, ya peinaba canas, como solemos decir, pero una vez más vemos que tomó una mala decisión debido a su arrogancia, su orgullo. Algo que hemos visto en varias ocasiones a lo largo de estos estudios que hemos estado haciendo en la vida de David. Es verdad que también aprendemos de él en tantas ocasiones su humildad, su obediencia. Este último capítulo de Segunda de Samuel encontramos algunas lecciones, algunas enseñanzas en la vida de David que me gustaría compartir con nosotros para que en cierta forma también, si tú y yo estamos en situaciones parecidas, pues que podamos aprender para no cometer los mismos errores que él cometió. Y si resulta que los cometemos, pues que también podamos actuar como actuó David, que fue un hombre que sí, muchas veces tropezaba, caía, pecaba, pero luego lo vemos confesar esos pecados, buscar a Dios, buscar su perdón y su restauración. Y hermanos y hermanas, tú y yo también tenemos que actuar de la misma manera. Cuando somos conscientes de que hemos pecado, que hemos fallado a Dios, tenemos que acudir a Él lo más rápido posible para buscar su perdón. Hay 4 cosas que me gustaría destacar de este texto que acabamos de leer en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de una decisión equivocada que tomó David. Versículos 1 al 9 hemos leído. El capítulo comienza diciéndonos, fijaos, que volvió a encenderse la ira de Dios contra los israelitas. El texto bíblico no nos dice qué fue en esta ocasión lo que provocó la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Esto ocurrió muchísimas veces a lo largo de la historia de este pueblo. Dios muchas veces se enfadaba con este pueblo rebelde, testarudo. Y el capítulo comienza diciéndonos que una vez más Dios estaba enfadado con su pueblo. No nos dice qué provocó esa ira. Lo que sí se nos dice a continuación, versículo 1, es que Dios incitó a David a que hiciera un censo, es decir, un recuento de los hombres que podían salir al campo de batalla. Bueno, esto está implícito no en el primer versículo, sino en el versículo 9, porque en el versículo 9 se nos recuerda que allí se hizo recuento de aquellos hombres que sacaban espada. Es decir, David solicitó que se contara a aquellos hombres con capacidades para salir a la guerra. Y este censo, este recuento fue considerado un acto pecaminoso.
como así lo reconoció David en el versículo 10. Cuando es consciente de la orden que ha dado, él reconoce que ha pecado. De hecho, fijaos que su propio general, Joab, y los capitanes del ejército, cuando recibieron la orden de que fueran por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, para hacer este recuento, Joab casi se lleva las manos a la cabeza. No, mi señor, no haga esto, que el Señor añada aún más, que esto no tiene sentido. Es lo que está diciéndole Joab ahí en estos versículos 2 al 4. Sin embargo, tristemente, como muchas veces sucede, el jefe, en este caso el rey David, prevaleció su orden. Qué pena, ¿verdad? Cuando también dentro del liderazgo, puede ser dentro del hogar, porque dentro del hogar hay un liderazgo, según la palabra de Dios. También dentro de la iglesia hay un liderazgo. Y a veces sucede que hay personas que quieren destacar unas más que otras, que se consideran con más autoridad que el resto y no son capaces de escuchar los consejos de otros. Y eso muchas veces lleva a serios problemas dentro de la familia, dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. David tenía que haber prestado atención a los consejos de sus oficiales, sus capitanes, pero él dijo, no. Aquí se hace lo que diga yo. Y prevaleció su orden, versículos 2 al 4. En cierta forma, el relato bíblico, estos versículos, parece como que nos está diciendo que Dios fue quien llevó a David a pecar para luego utilizar su pecado y castigar a su pueblo. Recordemos, comienza el texto diciéndonos que la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, no se nos dice por qué. Y entonces incitó a David para que éste cometiera un pecado. Y ante esta situación nos surgen al menos dos preguntas que salen del texto, ¿no? En primer lugar, ¿fue el Señor realmente quien incitó, quien instigó a David a que éste cometiera un pecado? Bueno, si atendemos a lo que dice el resto, el contexto de la Escritura, veremos que no fue Dios. Dios no incitó, no llevó a David a que cometiera un pecado. Santiago, el apóstol, en su carta, capítulo 1, versículo 13, él dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni Él tienta a nadie a que lo haga. Dios no lleva a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a ninguna persona a que peque. A nadie. Es interesante que aunque esto es cierto, y lo encontramos a lo largo de la Escritura, Dios no lleva a nadie a pecar, sin embargo, Él sí permite a veces ciertas cosas en nuestra vida, que tú y yo podamos hacer ciertas cosas. De hecho, es interesante que hay un pasaje paralelo a este que estamos viendo de 2 de Samuel 24, y es el libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, allí encontramos el mismo relato que nos da otro autor. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, hablándonos del mismo relato, se nos dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo, un recuento de Israel. Fue Satanás quien incitó. Claro, cuando uno lee esto dice, ¿qué pasa? ¿Que los autores sagrados se están contradiciendo el uno al otro? Porque en nuestro pasaje 2 de Samuel, capítulo 24, dice que es Dios quien incita a David, y en Primera de Crónicas dice que fue el diablo quien incitó. ¿Qué pasa? Bueno, lo cierto es que ambos autores están, pues, por un lado, dándonos o presentándonos un mismo relato, pero eso sí,
dándonos dos aspectos distintos del mismo suceso. Fue Satanás quien incitó a David a pecar. Y fue Dios quien permitió que Satanás hiciera esto. Y esto sigue ocurriendo en el día de hoy. Hay mucha gente que dice, mira si Dios es amor, ¿por qué Él hace esto? ¿Por qué Él hace lo otro? ¿Por qué? Bueno, no es que Dios haga ciertas cosas, no. Es cierto que Dios está al control, que Dios es amor, sí, pero a veces Dios, por razones soberanas, Él permite que sucedan ciertas cosas en nuestra vida. No es que Dios esté de acuerdo con esto, no es que a Dios le guste que tú y yo vivamos ciertas cosas en nuestra vida, por ejemplo. No es que Dios nos haga pecar, nos haga desobedecerle. Él es Dios, Él podía impedir que esto sucediera, pero no, Él lo permite. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, probablemente, hermanos y hermanas, porque Él está llevando a cabo sus planes. Y a veces para que esos planes se lleven a cabo, Él permite que ocurran ciertas cosas, aunque Él no esté de acuerdo con esas cosas. Es interesante cuando allí en Génesis, si me queréis acompañar, Génesis capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis, allí terminando la historia de José con sus hermanos. Recordemos que los hermanos habían cogido a José, lo habían querido matar, al final no lo mataron, sino lo vendieron. Años más tarde se descubrió lo que realmente había estado sucediendo con José, cómo él ocupó un lugar importantísimo en Egipto. Sus hermanos tenían una tristeza profunda en su corazón, sobre todo cuando murió su padre Jacob, pensando que ahora José se iba a vengar por todo el daño que estos habían hecho a su hermano. Sin embargo, es interesante como en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ese mal que vosotros habéis hecho, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no está diciendo, mira, queridos hermanos, no pasa nada, lo que vosotros hicisteis no tiene ningún problema, no tenemos por qué estar diciendo que aquello fue malo, no. José está reconociendo, mira, vosotros habéis hecho un mal muy grande. Pero ¿sabéis una cosa? Dios en su misericordia, en su soberanía, utilizó eso con un propósito, para hacer un bien. La voluntad de Dios no era que los hermanos de José le trataran de esa forma, pero Dios lo permitió. ¿Él podía haberlo impedido? Sí. Dios puede impedir muchas cosas en el día de hoy, en este mundo, viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, las guerras. ¿Puede Dios impedir las guerras? Claro que puede impedirlo, pero Dios las permite. Tú y yo cada día estamos fallándole. Tú y yo cada día estamos pecando contra el Señor. ¿Dios puede impedir esto? Claro que lo puede impedir, pero Dios a veces permite que tú y yo fracasemos, que tú y yo caigamos, quizás porque luego Él quiere enseñarnos a levantarnos. Pueden ser las razones distintas, pero no cabe duda de que Dios, en este caso, no incitó, no llevó a David a que éste cometiera un pecado. Fue Satanás, hemos leído en Primera de Crónicas capítulo 21, pero Dios lo permitió, Dios lo permitió. Pero hay una segunda pregunta que surge del texto, y es, ¿por qué el hacer un recuento de los hombres de guerra fue considerado un pecado? Si ya Dios había ordenado esto en el pasado en más de una ocasión, si vamos al libro de Números, capítulo 1, los primeros versículos, vemos cómo Dios le dijo a Moisés que hiciera un recuento del pueblo.
Y un poquito más adelante, en el capítulo 26 también de Números, vemos que sucedió lo mismo. Dios ordenó a sus líderes, a Moisés, haced un recuento de la gente que hay en Israel. ¿Por qué ahora es considerado esto algo malo? ¿No tenía derecho David como rey a saber de cuánta gente disponía para ir a la guerra? La verdad es que se han dado varias razones de por qué esto fue considerado un pecado, pero muy probablemente la razón principal, por el contexto, por lo que vemos alrededor de todo este pasaje, fue que en David había una actitud de soberbia, de arrogancia, cuando hizo esta solicitud. Es posible que David estuviera diciendo, manifestando de manera implícita que él no estaba confiando tanto en el poder de Dios, sino en su poder militar. ¿Cuántos hombres tengo yo? Porque gracias a esos hombres yo estoy en la posición en la cual me encuentro. Si podemos vencer, si podemos salir al campo de batalla y ser vencedores, es gracias a estos hombres de los cuales yo dispongo. En cierta forma era como si David estuviera diciendo que esos soldados le pertenecen a él, olvidando que el verdadero propietario de todos esos hombres, de su ejército, el verdadero propietario era Dios. Que el verdadero poder militar no estaba en los hombres, las personas, sino en Dios, que como vimos la semana pasada, era el que daba la victoria continuamente a su pueblo. Así siempre fue, incluso en los tiempos de Josué, a pesar de que el Señor le dice, Josué, esta tierra tienes que conquistarla. Esfuérzate y sé valiente, porque yo te daré la tierra. No, la tierra no la conquistó Josué. Fue el Señor quien se la dio. Es verdad que Josué tenía una parte importante, una tarea que cumplir, pero el resultado de todo aquello lo daba el Señor. El problema de David, al parecer, fue su orgullo, que le llevó a darle más importancia a los números, a las personas, que a confiar en el poder de Dios. En cierta forma, David estaba obsesionado con los números. Bueno, esto sigue sucediendo en el día de hoy. Hay muchos creyentes que los números le preocupan mucho. No es que los números no sean importantes, no es que a Dios no le importen los números, claro que le importa. Fijaos si le importa que en la Biblia tenemos un libro que se llama Números. En la Biblia encontramos infinidad de listas de nombres de personas. Ya estuvimos viendo hace poco algunas de esas listas. ¿A Dios le importan los números? Claro que sí. El problema es cuando nosotros vemos esto como una prioridad, cuando pensamos más en esos números que realmente nuestra responsabilidad, cuando olvidamos que nuestra tarea, recordábamos hace poco, con aquellas palabras de Pablo en su carta a los Corintios, nuestra tarea es la de sembrar y regar, que no es poca tarea, y dejarle los resultados a Dios. Yo sé que nos preocupa y creo que es algo legítimo cuando vemos que, por ejemplo, vamos a un culto y vemos a pocas personas en ese culto, ya sea un domingo, ya sea un jueves. O ya que como iglesia pensemos, cada vez somos menos. Hablaba hace poco con unos pastores que aman al Señor, que están sirviéndole fielmente. No solamente están en la obra del Señor, sino trabajan para el Señor de la obra. Pero su iglesia, la iglesia en la cual el Señor les ha puesto, pues pasan los años y no ven fruto. Y como esta iglesia hay muchas en nuestro país, en nuestra Europa y en otras partes del mundo. A veces nos entristece cuando sí
Escuchamos las noticias que hay en ciertos lugares donde la iglesia está creciendo y las personas vienen a los pies de Cristo a por miles. Y decimos, Señor, ¿y por qué aquí no? ¿Es que a ti no te importan los números? Sí, a Él le importan los números. Pero más que los números, a Él le importa lo que tú y yo estamos haciendo para que Él pueda obrar, para que Él pueda manifestar su poder. Hemos estado anunciando hace un momento lo de la campaña evangelística, como denominamos a esa serie de actividades que hacemos en la calle con el propósito de que aquellos que quizás no se atreven a venir a una iglesia evangélica, desde la calle puedan escuchar de alguna manera el Evangelio. Pero evidentemente, hermanos y hermanas, para que esas personas puedan escuchar, es necesario que hayan algunos que vayan a anunciarles. ¿Cómo creerán?, diría el apóstol Pablo, si no hay nadie quien les predique. Evidentemente eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. ¿Dios puede salvar a las personas sin nosotros? Respuesta, sí, ¿lo puede hacer? Claro, lo ha hecho a lo largo de la historia, pero en su soberanía Él ha decidido que quiere salvar a las personas utilizándote a ti y a mí en el lugar donde Él nos ha puesto. No es necesariamente algo que tengamos que hacer concretamente ahora en los meses de verano, sino que cada día de nuestra vida, a lo largo de los 300 días del año, en el lugar donde Dios te ha colocado a ti y a mí, es allí donde tú y yo tenemos que representar a Cristo, donde tenemos que hablar acerca de Él, hablar de las buenas nuevas acerca de Jesús y luego dejar el resto en sus manos. Pero evidentemente para que podamos ver almas rendidas a los pies de Cristo, es necesario que tú y yo hagamos un trabajo. Sembrar y regar, sembrar y regar, sembrar y regar, y luego el Señor a su tiempo, cuando Él quiera, dará el crecimiento. Pero para que eso ocurra, primeramente ha habido un trabajo de siembra y de riego. Y evidentemente todo esto va acompañado en primer lugar de la oración, Sin oración no esperemos, hermanos y hermanas, ver frutos, ver cambios. Repito, Dios puede hacerlo, es soberano y Él hace lo que le da la gana, lo que Él quiere. Pero el Señor quiere utilizarte a ti y a mí para este proyecto. David quizás cometió ese error, obsesionado con los números, pero viviendo de espaldas a Dios, perdió de vista lo que era realmente importante. Por eso tomó una decisión equivocada, en primer lugar. Pero en segundo lugar, vemos luego una confesión inmediata. Versículo 10. Qué versículo más hermoso, ¿verdad? David, como hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses, sí, él cometió muchos errores. Él pecó, le dio la espalda al Señor en más de una ocasión. Él tomó muchas malas decisiones, pero también, hermanos y hermanas, aprendamos de Él, que Él también fue un hombre que cuando vio que había pecado, inmediatamente acudía al Señor para pedirle perdón. Por regla general, es verdad que hubo algún que otro momentillo en su vida donde dejó pasar el tiempo, a ver si el tiempo lo curaba, como cuando pecó con Betsabé. Y quizás aproximadamente durante un año guardó silencio, mientras callé, decía en el Salmo 32, mientras callé, porque hubo un tiempo donde guardó silencio, cuando tenía que haber hablado, cuando se tenía que haber presentado delante de Dios, Señor, perdóname mi pecado, Él calló. Pero por regla general, vemos a un hombre, a David, que después de una mala decisión, enseguida venía una confesión. El versículo 10 nos dice que después de su decisión fatal de censar al pueblo, evidentemente
habiéndolo hecho con orgullo, con arrogancia, él fue consciente de su pecado, lo que le llevó a humillarse y a buscar el perdón de Dios. Después que David hubo censado, hecho un recuento del pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo, Señor, yo he pecado gravemente. Porque, hermanos y hermanas, recuerda, el pecado siempre es algo grave. Siempre. Da igual lo que hayamos hecho, el pecado siempre es algo grave. Y cuando él fue consciente de la gravedad, dice que le pesó en su corazón. Otra versión diría, se sintió culpable. David era consciente de que había hecho algo terrible, terrible. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él nos recuerda un texto que los cristianos nos conocemos muy bien, de memoria, al dedillo. Pero parece como que ese texto es para otros y no para nosotros. Pablo decía en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Parece como que eso es para otros. Ya soy salvo, yo soy de Dios y eso a mí no me afecta. Bueno, hermanos y hermanas, este versículo también nos recuerda que la paga del pecado es algo terrible. Es terrible. Da igual el tamaño, la medida que queramos ponerle a ese pecado. Es algo terrible, terrible. Y David, cuando fue consciente de lo que había hecho, el versículo 11 nos da la sensación de que David pasó la noche dándole vueltas a la cabeza con todo esto. Da la sensación el versículo 11. Por eso al levantarse él sintió un tremendo peso en su corazón. Es muy probable, hermanos y hermanas, que si no siempre, la mayoría de las veces cuando tú y yo, si somos creyentes, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y todo creyente tiene al Espíritu Santo en su vida, todo creyente. Quizás no siempre, pero la mayoría de las veces cuando tú y yo pecamos, nos sentimos mal. ¿A que sí? Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y tú y yo sabemos que hemos hecho algo que está mal, quizás una palabra fuera de lugar a nuestra esposa, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a un compañero de trabajo, algo que tú y yo sabemos que ha estado mal. En ese momento en nuestro corazón hay algo que nos aplasta. Ay, que te has pasado de la raya. Bueno, esa vocecita que muchas veces he escuchado, una vocecita, nada de vocecita. Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, tú sabes que lo que acabas de decir está mal. Ese comportamiento no es adecuado para un creyente. Y hermanos y hermanas, cuando eso ocurre en nuestra vida, es en ese instante cuando tenemos que tomar una decisión. He hecho algo que está mal delante del Señor. Señor, perdóname. Y pedirle perdón al Señor cuanto antes, inmediatamente. No dejarlo para más tarde. Ahora que el Espíritu me está diciendo, está poniendo ese peso en mi corazón, me siento mal por lo que he hecho porque me tengo que sentir mal. Como no puede ser de otra manera. Ese es en ese momento cuando tengo que acercarme a Dios y clamar, buscar su rostro, pedirle perdón. Y por supuesto, después de pedirle perdón al Señor, si el mal del cual me he sentido culpable es porque le he dicho algo incorrecto a una persona, el segundo paso, después de haberle pedido perdón al Señor, es pedirle perdón a la persona. Porque entonces, yo al Señor le pido perdón, pero a fulanito no. Entonces tú estás siendo lo que solemos llamar un hipócrita. Y tú no puedes pretender que el Señor te perdone a ti si tú no perdonas a otra persona o le pides perdón a aquel que le has hecho daño. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que ésta nos dice.
lo que ésta nos dice. Qué importante es que cuando somos conscientes de que le he fallado al Señor, que inmediatamente le pidamos perdón. Vemos, por tanto, una decisión equivocada que tomó David, pero esa decisión equivocada le llevó a una confesión inmediata, versículo 10. Evidentemente, la confesión no nos libra de la corrección. Por eso, en tercer lugar, vemos una corrección necesaria, versículos 11 al 12. El pecado de David, evidentemente por lo que vemos en el pasaje, fue perdonado, pero no fue pasado por alto. Como ya dijimos hace unos meses, la confesión no elimina la corrección de Dios. No. A veces los mismos cristianos olvidamos esto. Bueno, ya le he pedido perdón al Señor y, bueno, sí. Y el Señor te perdona, hermano y hermana. Cuando pedimos perdón, que nadie tenga la menor duda en cuanto a esto, Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora bien, esa confesión no elimina las consecuencias de nuestro pecado, que a veces pueden ser unas, otras veces pueden ser otras. Esa es la realidad. El pecado, siempre decía antes, es algo terrible. El pasaje cuenta algo que nos deja un poco perplejos, versículos 11 al 17, y es que David pide perdón. El Señor dice, de acuerdo, pero esto no puede quedar así, David. Tienes que ser disciplinado. Te voy a dar 3 opciones. Esto es fuerte lo que aparece aquí, porque esto no, creo que no lo vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Dice, te voy a dar 3 opciones de disciplina. Elige una, la que tú elijas, esa es la que te va a tocar. Y eso fue lo que ocurrió. Versículos 11 al 17. David, al parecer, de manera implícita, lo vemos ahí, él escogió la tercera opción. 3 días donde el Señor permitió la peste. Él decía, mira, yo prefiero caer en las manos de Dios que no en las manos del enemigo. Porque Dios siempre va a ser más misericordioso. Y eligió la tercera opción, vino la peste durante 3 días y como consecuencia murieron 70.000 personas. 70.000 personas. ¿Qué ironía vemos aquí en cierta forma en el texto, ¿verdad? David se había sentido orgulloso de la cantidad, del número tan elevado de hombres guerreros de los cuales él disponía. Pues ahora Dios le dice, tú te estás agarrando a los hombres, a tu ejército, pues te voy a quitar 70.000. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, porque en cierta forma nos recuerda que muchas veces eso también puede suceder en nuestra vida. ¿Cuántas veces tú y yo nos agarramos, nos aferramos a algo que consideramos que es nuestro? Y le podemos decir al Señor, pídeme lo que quieras, pero esto no me lo toques, esto es mío. Cuidado, cuidado cuando hablamos de esa forma. Porque hermanos y hermanas, como tantas veces he recordado, lo vuelvo a recordar, nada de lo que tú y yo poseemos, nada es nuestro. Todo pertenece al Señor. Él simplemente nos lo ha prestado para que seamos mayordomos, cuidadores, administradores de esas cosas o de esas personas que puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Cuántos hay? He oído padres que están dispuestos a decirle, Señor, lo que tú quieras que yo te dé, te lo daré. Pero por favor a mis hijos no los toques. Incluso a lo mejor hijos que han dicho, mamá, papá, quiero servir al Señor. ¿Cómo? ¿Hay algún padre que dice, ¿cómo? ¿Para morirte de hambre? Ana, por favor, tú saca una carrera. Tengo un buen trabajo, gana dinero.
y ya servirás al Señor en ese área. Pero eso de servir al Señor, tú estás vuelto loco. Y a veces el Señor dice que para ti eso es importante, que tú no me lo quieres dar voluntariamente, pues yo lo voy a tomar. Y eso a veces es doloroso. Pero hermanos y hermanas, tenemos que recordar que todo es de Dios y si Él quiere algo de ti, de mí, lo va a tomar. Lo bueno sería que tú y yo se lo ofreciéramos voluntariamente. Señor, tú quieres esto de mí, para mí esto es doloroso, Señor, pero si tú lo quieres, ahí está. Ahí tenemos a ese padre que clamaba por un hijo y Dios se lo prometió y no venía. 25 años más tarde, al final vino el niño. ¡Ay, los padres qué contentos estaban con ese niño! Y cuando el niño era un adolescente, el Señor le dijo, ese niño lo quiero para mí. Ve al monte y sacrifícalo. ¿Y el padre qué hizo? ¡Este niño es mío! ¡Que tú me lo has prometido! No. ¿Tú quieres a este niño? Yo te lo ofrezco. Como decía antes, a veces el Señor nos pide cosas que no entendemos. ¿Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo? Respuesta no, pero Él lo estaba permitiendo. Es verdad que luego ocurrió lo que ocurrió. Pero hermanos y hermanas, todo cuanto tenemos es del Señor. También las cosas materiales. El Señor nos provee para todas nuestras necesidades. Y la palabra suya nos dice que Él ama al dador alegre. De gracia recibisteis. Ahora dad de gracias. Pero tú dices, esto para mí, para cuando vengan los momentos difíciles. Y a lo mejor vemos a personas pasando necesidades, pero nosotros que podemos ayudar decimos, no. Esto es para mí. Pero Dios puede llegar a un momento en que diga, ¿sí? Yo lo voy a tomar ahora. Y esto no es fácil. Claro que no, pero a veces Dios actúa de una manera que no entendemos. La confesión fue inmediata, sí, pero la corrección fue necesaria. Y David fue corregido. Y tuvieron que morir muchas personas por todo esto que estaba sucediendo. Es verdad que cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, versículo 17, le rogó al Señor, mira Señor, pero ¿qué culpa tienen las ovejas? ¿Qué culpa tienen ellas? Yo soy el culpable. Versículo 17, yo pequé, yo hice la maldad. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Yo estoy dispuesto, Señor, a morir por ellos. No fue necesario. Si estaban todos metidos en el mismo saco, todos eran pecadores. Por mucho que David muriera por ellos, el problema seguía estando. Eso sí, por la historia sabemos que años más tarde, el Hijo de David, el Hijo con mayúscula, Cristo Jesús, que fue uno de los títulos que él recibió, Hijo de David, él, años más tarde, sí iba a morir por las ovejas. Él sí iba a morir por los pecadores. Él no cometió pecado. Él no había hecho nada para morir. Sin embargo, el justo murió por los injustos. El que no había cometido pecado murió como un pecador por ti y por mí. El castigo que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre él. Jesús sí pudo decirle al Padre, Padre, estos han hecho mal, merecen todos la muerte, pero yo quiero morir por ellos. Quiero ofrecer mi vida para salvar
a todos aquellos que luego crean en mí. Es lo que vamos a recordar dentro de un momento a través de estos símbolos. Lo cierto es que hubo una decisión equivocada por parte de David. Cierto que luego hay una confesión inmediata, pero también en tercer lugar vemos que la corrección fue necesaria. Pero terminamos con algo muy hermoso, y es que el texto nos recuerda que hubo una relación restaurada, versículo 18 al 25. El Señor le dijo a David por medio de un profeta llamado Gad, dice, oye, mira, ha muerto mucha gente, el ángel todavía tiene la espada desenvainada justo a la entrada de Jerusalén, me arrepiento de lo que he hecho. Es decir, no es que decía el profeta Samuel también en este libro, Primera de Samuel, capítulo 15, que Dios no es un hombre para que se arrepienta. Cuando aquí el texto nos dice que Dios se arrepintió, es una forma de decir que Dios se entristeció. Es un Dios de justicia, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia. Ahí conviven esas dos realidades, justicia y gracia. El ángel detuvo las muertes. Y entonces Dios le dice a David, mira, ve al lugar donde el ángel se ha parado y levántame un altar. Versículo 18 al 25. Entonces David fue a ese lugar, compró esa tierra, ese terreno a su dueño, aunque el dueño se lo quería ofrecer gratuitamente. Pero me gusta lo que ocurre ahí en el versículo 24. David hizo una de las declaraciones más instructivas que encontramos en la Biblia acerca de la clase de culto que Dios quiere recibir de sus hijos. David dice ahí, versículo 24, dice que él no iba a ofrecerle al Señor su Dios holocaustos que no le costasen nada. Por eso quería comprar el terreno. En cierta forma el texto nos está diciendo, hermanos y hermanas, que todo culto que ofrecemos al Señor tiene un costo. Todo culto. Cualquier cosa que tú y yo le podamos ofrecer al Señor que no nos cueste nada, entonces lo que estamos diciendo, que lo que estamos ofreciendo no tiene ningún valor. Y tristemente tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida es esto lo que está ocurriendo. Queremos ofrecerle un culto al Señor, eso sí, que no nos cueste mucho. No queremos salir de nuestra zona de confort. Hace un rato hemos dicho, tenemos que orar, tenemos aquellos que puedan venir y orar juntos. Alguien dice, ¿y no puedo orar desde mi casa? Sí, puedes orar desde tu casa. Si hay algo físicamente que te impida venir aquí y orar con tus hermanos, puedes hacerlo desde casa. Y es necesario venir a todos los cultos. ¿Es necesario invertir tanto tiempo en la oración? ¿Es necesario que nuestros cultos duren tanto? Y muchas veces vamos poniendo palos en las ruedas para que las cosas se hagan no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. No queremos esforzarnos. Muchas veces los cristianos hacemos un gran uso de la ley del mínimo esfuerzo. Señor, yo te doy esto, pero que no me cueste mucho. ¿Para qué salir ahora en verano, hermanos, a la campaña, a esos pueblos? ¿Sabéis el calor que hace esos días a esa hora? ¿Para qué voy a ir? Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Y tristemente tenemos que reconocer que tú y yo actuamos de esta forma. David dijo, mira, si yo tengo que ofrecerle algo a Dios, me tiene que costar algo. Una ofrenda que no cuesta es algo que le estamos dando a Dios, quizás como la ofrenda de aquellos que fueron al templo, que daban
de lo que les sobraba. Hubo aquellos que menciona Malaquías el profeta, que iban al templo y lo que le ofrecían al Señor era una oveja con la pata coja, una oveja que a lo mejor tenía un ojo tuerto. Le daban los animales defectuosos, lo bueno se los quedaban ellos. Y el Señor dice, ¿a mí me vais a dar eso? Eso es para vosotros. Eso es lo que dice el profeta Malaquías. Bueno, el Señor a través del profeta Malaquías. Por eso una y otra vez la Escritura nos recuerda que aquellas ofrendas tenían que ser sin defecto. Es decir, el que iba a ofrendar iba al redil y empezaba a buscar, dedicaba tiempo a ver cuál es la mejor oveja. A ver, esta no. Y cuando encontraba la mejor, decían, esa es para el Señor. Esa. Pero tú y yo muchas veces no buscamos la mejor oveja. Buscamos lo que nos sobra y que el Señor se conforme. Y así nos va en muchos aspectos de nuestra vida. No. David, fijaos, el Señor le dijo, ve y levanta un altar. ¿Y qué hizo David? Sí, levantó un altar. En segundo lugar, compró el terreno. Nadie le dijo que comprara ese terreno. Él fue y compró un terreno, levantó un altar y luego ofreció un holocausto, un sacrificio al Señor y una ofrenda de paz. Nadie le pidió eso, pero él dijo, yo le quiero dar esto al Señor porque Él se merece lo mejor. Yo he pecado, yo he quebrantado sus leyes. Y no basta simplemente con caminar 1 milla. Si tengo que caminar 2 millas, 2 millas, porque el Señor se lo merece todo cuanto tengo. ¿Y qué sucedió? Bueno, termina el texto diciéndonos que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Dios bendijo a David y a todo el pueblo. Dicho de otra forma, la relación quedó restaurada. Cuando hay confesión, cuando hay quebrantamiento, y eso nos lleva realmente a actuar en consecuencia, a ofrendarle a Dios lo mejor que tenemos. Entonces ocurren cosas grandes. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, para que cada uno de nosotros, después de haber escuchado la palabra de Dios, si vemos que hay ciertas cosas que en nuestra vida no están de acuerdo a lo que hemos extraído de la Escritura, pues que podamos decirle al Señor en este día, Señor, yo también me he equivocado. Yo esta semana he tomado decisiones erróneas y quiero confesarlas delante de ti ahora. Y si tú me quieres corregir por lo que yo he hecho, voy a aceptar tu corrección. Pero lo que quiero es que nuestra relación sea restaurada, restablecida. Yo quiero estar bien contigo. Quiero ofrecerte la mejor ofrenda que un hijo puede ofrecerle a Dios. Y esa ofrenda es nuestra propia vida. Os ruego, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero culto que Dios quiere que le ofrezcamos tú y yo. Nuestras propias vidas, vidas que le obedezcan, que se sometan a Él, porque todo lo demás que le podamos ofrecer no tendrá ningún valor si primeramente no hacemos esto. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.